Sí, sí está grabando. Qué raro, no me ha dejado grabar. Ya. Coménteme, ¿hay alguna persona que sea nueva en la clase o todos ya han estado pasando conmigo? Camila Espinosa dice que sí, que es nueva. ¿Quién más? ¿Solo Camila Espinosa? Bien, como primera dinámica, entonces vamos a tener un intercambio de ideas. Vamos a tener una, ¿cómo se puede decir? Una retroalimentación entre nosotros para ver si estamos siguiendo o no estamos siguiendo el libro. Entonces, les voy a empezar a marcar algunas preguntas del libro, voy a ir por orden. Entonces, cada uno va a ir respondiendo. Así también vemos que las personas estén presentes, estén atentas a la clase. Voy a ir preguntándoles cosas. Bueno, vamos a empezar con la primera persona. En este caso va a ser Diego, por favor. No sé si te puedes presentar. Creo que no estabas en la anterior clase, Diego. Escucho. Diego Bernal. ¿No está Diego Bernal? ¿Estás con micrófono, Diego? Problemas con el micrófono, dice Diego. Buenas noches. Vamos a ir con su compañera Adriana Chambi. No se van a asustar, ¿por qué se asustan ustedes? Buenas noches, licenciado. Te escucho muy bien, a ver, le voy a subir el volumen. A ver, ahora. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, vamos a iniciar con algunas preguntas para ver si estamos siguiendo el libro. Hemos quedado también en hacer unas lecturas y quiero ver si estamos siguiendo esas lecturas. Bueno, la primera lectura que te voy a hacer, la primera pregunta es en la lección uno, en el panel del conjunto de la filosofía, y en el subtítulo La filosofía y su vivencia. El autor nos dice que una ciencia, una disciplina, un hacer recibe su concepto claro una vez que hacemos qué, estimada Adriana. Una vez que lo experimentamos, lo vivimos Ya, perfecto. Una consulta, ¿hasta qué parte te has leído del libro? hasta la lección 3. ¿Hasta la lección 3? Sí, sí. Perfecto, eso está súper bien. Eh, Vamos a ir con su siguiente compañero. Voy a hacer una ronda de preguntas. Vamos a hacer esta hermenéutica los primeros 15 minutos. Vamos a ir con su compañero Samuel Erland. Le voy a preguntar a su compañero Samuel Erland para ver si estamos con la lectura. Licenciado. Vamos a ir con el subtítulo Definiciones filosóficas y vivencias filosóficas. Pregunta del capítulo uno. El autor da una definición de filosofía en su capítulo, en su lección uno. Licenciado. Sí. Sí, no sé si es referente a lo que dice resumirse en la fórmula de todo lo racional es real y todo lo real es racional. No, esa es una definición de Hegel. A ver, busca, ¿cuál es la definición? ¿Quién puede responder? Adelante. ¿Alguien? A ver, busca, está en tu libro. Está fácil la pregunta. Y nosotros tenemos que entender bien este concepto.
Nada. No, Giselle, repite la pregunta. La pregunta era para su compañero, estamos haciendo un repaso del texto. La pregunta era para su compañero, si el autor da una definición de filosofía en su primer capítulo, o cómo nos hace entender filosofía, ¿quién puede responder eso? Deberíamos responder esa pregunta de forma satisfactoria. ¿Alguien que pueda responder esa pregunta? Licenciado, Adelante. a lo que yo entendí, no da. En el libro dice que se abstiene de dar una. eh, Se abstiene de dar. Ah, se me ha ido la palabra, perdón. Pero Una no da una definición. definición. Sí, sí, sí. Se Exactamente. abstiene de dar una definición de la filosofía. ¿Y por qué se abstiene de dar una definición de filosofía? ¿Qué es lo que está detrás de eso? Vamos, vamos, tenemos que hacer este ejercicio con ustedes. Adelante, Saraí. Fue con la mano levantada. Saraí, o Vela. Licenciado, es porque nos dice que su idea central es que no puede, que la filosofía no se puede entender solo mediante una definición, sino que hay que vivir la experiencia de filosofar o comprender su verdadero significado. Ya, es una respuesta bastante buena esa, porque engloba perfectamente lo que quiere decir el autor. El autor nos dice de que la filosofía va a ser un saber que vamos a tener que vivirlo y una vez que lo vayamos a vivir, nosotros recién vamos a poder hacer ¿qué? Una definición. Entonces, el autor se concentra primero en eso, en dar una definición. En esta definición, el autor va a tratar a la filosofía, después va a dar una primera definición. ¿Quién se ha leído la lección 2? Ahí da una definición el autor. ¿Quién puede decirme la definición que da el autor en la lección 2? ¿Han leído la lección 2 o no han leído la lección 2? ¿Alguien? Vamos, vamos. Alguien tiene que poder. Siguiente pregunta, para avanzar en este repaso que estamos nosotros haciendo del libro. Siguiente pregunta. El autor en la lección uno, habla del sentido de la voz filosofía. ¿Qué significa filosofía etimológicamente hablando? Fácil la pregunta. Vamos, ¿quién puede responder esa?
¿Nadie? No estamos muy participativos. Ya, voy a empezar a preguntarles uno por uno. Adriana Chami, adelante. Filosofía significa amor a la sabiduría, pero después pasó a tener otro significado que fue a la sabiduría misma. A ver, ¿cómo no te he entendido? ¿Se ha cortado tu micrófono? Filosofía proviene de dos palabras griegas, que es filo y sofía, que significa amor a a la sabiduría, pero después cambió el significado a la sabiduría misma. Ok, perfecto. Esa es una buena interpretación del libro. Esa es una muy buena interpretación. Ahora vamos a pasar ya con el tema. Les voy a presentar mi pantalla, aunque esperen, voy a hacer una pregunta más. Casi se me va esto. En la lección uno, el autor también toca la relación entre ciencia y filosofía. Pregunta, voy a preguntar esto al azar. Vamos a ir con preguntas al azar para hacerlo interesante. A Yasmín Turpo, ¿la filosofía es una ciencia, sí o no? ¿Y por qué? Yasmín. Yasmín. Nada, Yasmín no está. A ver, vamos a preguntarle a Iván Cáceres. Vamos a ver si está presente Iván Cáceres. Creo que tienen miedo a responder. Buenas noches, licenciado. No, es mi primera clase y no tengo conocimiento de nada, no. Recién estoy ahorita buscando la biblioteca para ubicar el libro. Ok, pero yo te hago una pregunta. Igual te hago la pregunta. ¿Tú crees que la filosofía es una ciencia? Mm, mm, no creo que sea una ciencia. Ya, ¿por qué crees que no es una ciencia? ¿Qué le hace falta a la filosofía para que no sea una ciencia? Eh, Porque mm, no hay resultados verificables, ¿no? Es muy variable la filosofía, dependiendo del contexto y la historia de cada quien, no sé cuál es su filosofía. No hay una que se pueda corroborar y demostrar que es la correcta, ¿no? Qué interesante lo que tú dices. Tú estás haciendo razonamientos bastante buenos, de hecho. ¿Por qué te lo digo esto? Porque la filosofía es un saber especulativo en su gran cantidad de aspectos y se demuestra a través de demostraciones lógicas y demostraciones metafísicas de lo que nosotros pensamos. Entonces, tú tienes ya una noción bastante clara. Me ha agradado mucho lo que has dicho. Creo que está bastante atinado respecto a varias cosas que yo previamente les había mencionado a sus compañeros. Y en ese sentido, me alegra de que haya alguien que esté empezando a pensar en esos términos. Bien, sigamos con unas dos preguntas más y empezamos. Vamos a preguntarle a su compañero Renan. Renan Mancachi. Pregunta, la misma. No, te voy a hacer otra pregunta a ti. ¿Cuáles son las tres divisiones que hace el autor para hablar de la filosofía? Tres divisiones temporales hace, estimado Renan. ¿Estás ahí? Sí, buenas noches. Buenas Eh, noches. Adelante, Renan. es la realidad, el conocimiento y la moral humana. No, temporales, te he dicho. ¿Perdón? O sea, temporales. Las tres. Ajá, a ver, es que no le comprendo muy bien.
Te dije, el autor hace una división en su primera lección de tres espacios temporales en las que se entiende la filosofía. Estos tres espacios temporales, ¿cuáles son? Menciona Ah, el ok. autor. Eh, a ver, no sé si estoy en lo correcto. La metafísica, la epistemología y la ética. No, temporales. ¿Qué quiere decir temporales? A ver, ¿quién sabe? Saraí. Licenciado, si no estoy mal, es la edad antigua, edad media y edad moderna. Perfecto, perfecto. Eso es lo que teníamos que decir. Temporal quiere decir temporal en su sentido de temporalidad, de tiempo. La palabra temporalidad, temporal te habla de tiempo. ¿En qué tiempos divide el entendimiento de la filosofía el autor? Esa era la pregunta que teníamos que resolver. En ese sentido, vamos a empezar entonces pues con la clase, ahora sí. Les voy a compartir mi pantalla. Me van a decir si se ve mi pantalla para que podamos empezar la clase. A ver, espérenme un cacho. Pregunta, ¿se ve mi pantalla o no se ve? ¿Se ve mi pantalla? No, licenciado. Ahora, No espera un dice, cacho. Adelante. ¿Nada? No, Miércoles, a ver, licenciado, no se ve. a ver, espera un cacho. Ah, ya, ahora sí se debería ver. Para hacer, no quiere captar toda mi pantalla. Yo quería mostrarles toda mi pantalla, pero quería mostrarles algunas páginas que son muy buenas para que ustedes puedan estudiar filosofía, pero no quiere. Vamos a ver dónde está. Ya, ahora sí. Ahora sí. ¿Se ve? Si no se ve, Sí, me cuelgo. ¿Se puede ver? sí, sí. Ya, súper, perfecto. Bueno, empecemos. Vamos a empezar. Esta es nuestras lecciones preliminares de filosofía del autor Manuel García Morente. Vamos a hacer un repaso breve, rápido, vertiginoso para entender en qué campo, en qué lugar de tiempo estamos entrando cuando hablamos de filosofía y del libro del autor. Como verán, se divide en varios capítulos las diferentes lecciones. He dado una introducción la anterior clase y voy a empezar. He agregado nuevas cosas a las diapositivas, que se entienda muy bien este aspecto de la filosofía y que lo menciona también el autor en reiteradas oportunidades. Esta es una pregunta de examen. Filosofía viene de filo, etimológicamente hablando, que quiere decir amor, y sofía de sabiduría. Es la conceptualización que se le da etimológicamente hablando a la palabra filosofía. Y de hecho guarda todo el sentido del mundo porque la filosofía se hace por un conocimiento auténtico y una pasión desmesurada por conocer la verdad. Desmesurado quiere decir que no hay un interés de por medio, que te estás desprendiendo de los intereses y lo estás haciendo por la gentileza que representa el hacer que has decidido, para la redundancia, hacer. Hemos explorado un poco los campos del conocimiento de la filosofía.
la lógica, la gnosiología, la ontología, la axiología, la ética, la epistemología, la estética, la filosofía política, la filosofía del derecho, entre muchas otras. Todo se puede hacer a través de la filosofía, todo se puede estudiar. Pero voy a entrar a algunas preguntas que son claves para ver si ustedes me están siguiendo. Mis clases son muy participativas, no me gusta que sea un monólogo porque la gente distrae. Entonces, voy a preguntarle a Saraí, ¿en qué consiste los dos principales campos que quiere estudiar el autor? Eh, no le entendí muy bien, licenciado, la pregunta. El autor habla de dos libros, perdón, de dos aspectos de la filosofía que quiere estudiar específicamente. Y te dice, mi libro, esto es pregunta de examen igual, mi libro se va a concentrar en dos cosas de todo este mundo de la filosofía. ¿Cuáles son estas dos cosas? ¿En qué se va a concentrar el autor en toda la exposición del libro? Se concentra solo en dos cosas que están en la diapositiva que ustedes están viendo. Adriana Chambi, ¿qué dices tú? En las dos que se va a concentrar es la ontología y la gnoseología, que la gnoseología, si no mal recuerdo, es del conocimiento y la ontología es más del ser. Ya, el autor dice explícitamente, la nociología es la teoría del saber. ¿Qué podemos saber? ¿Qué podemos conocer? ¿Qué conocimiento es real? ¿Qué conocimiento no es real? ¿Qué pertenece a la realidad? ¿De qué forma puedo ver la realidad? ¿Será que estoy en un sueño? ¿Será que estoy en una simulación? ¿Será que estoy con algún tipo de velo que no me deja ver la auténtica realidad? Ese tipo de preguntas se hace la nociología o la famosa teoría del saber, como menciona el autor, que es una pregunta de examen. En cambio, la ontología es el estudio del ser, en tanto ser. ¿Eso qué quiere decir? Que queremos conocer lo más general y universal de los objetos, de las cosas que son cosas. Sé que suena un poco redundante, pero en la filosofía es un asunto extremadamente redundante y extremadamente obvio en algunos casos, pero nosotros tenemos que tener la sagacidad de ver aquellas cosas que la gente no ve. Por ejemplo, nosotros damos por obvio la existencia del sol. No nos preguntamos si hay un sol, si está ahí por algo, cuál es la razón de su existencia. Nosotros para hacer filosofía tenemos que llegar a cuestionarnos cosas que son obvias. Ese es el asunto del saber filosófico. Ver en lo general, ver en lo más obvio problemas. Y de hecho el autor, finalizando, si mal no recuerdo, la lección 2 o la lección 3 te dice de que la filosofía es un ejercicio de pensamiento, de búsqueda de problemas, de encontrar problemas donde no los hay. Eso es el hacer filosófico. Entonces, hay que entender esto súper bien. La filosofía del autor y todo lo que vamos a avanzar se va a concentrar en la ontología y la nosología. Vuelvo con este tema del prólogo, voy a avanzar rápidamente para llegar a los temas que tenemos que ver, pero voy con esta parte del prólogo. Y el autor nos dice algo extremadamente clave. Nos dice el autor, enseñar filosofía no consiste en informar o ilustrar al discípulo acerca de pormenores que fatigan su memoria, sino de suscitar en su ánimo el nacimiento de los problemas y despertar la necesidad de encontrarles. Es lo que les acabo de decir hace rato. Para hacer filosofía nosotros tenemos que encontrar problemas. Ese es el asunto, ese es el gran aspecto de la filosofía. Tenemos que encontrar problemas. En esa misma línea,
hemos hablado de cómo el autor empieza a abarcar la forma en la que nosotros vamos a entender la filosofía. El autor nos dice y nos da una noción y nos dice, nosotros vamos a entender a la filosofía porque es un hacer humano natural, donde continuamente nos vamos preguntando aspectos de la realidad, y en esos aspectos de la realidad que estamos constantemente cuestionándonos, en esos aspectos de la realidad que estamos cuestionándonos, es que nosotros la tenemos que vivir. Para entender qué es la filosofía, tenemos que vivir la filosofía. Y nos da el ejemplo de la ciudad de París. Y nos dice, la puedes conocer mediante información. Por ejemplo, si alguien te cuenta cómo es Santa Cruz y tú nunca has ido a Santa Cruz, te está informando cómo es, pero tú no estás experimentando la ciudad de Santa Cruz. Es muy diferente pasear por sus calles, eh, pasearte por la ciudad, por sus avenidas, por su plaza, la Plaza 24 de Septiembre. Es un asunto mucho más complejo. Entonces, la experiencia, nos va a decir el autor, es aquella brújula que nos va a permitir dilucidar y definir qué es la filosofía. Por eso un párrafo el autor dice, pregunta de examen, que para entender cualquier campo primero tenemos que vivirlo y recién lo definimos. Primero tenemos que entender y tenemos que hacer una praxis, un ejercicio, una práctica de ese hacer y recién podemos definir qué es lo que estamos haciendo. Un ejemplo práctico es, no voy a definir qué es correr si nunca he corrido. ¿Se entiende? Necesito haber corrido, experimentar qué es correr o saltar para definir qué es correr adecuadamente o qué es el concepto de saltar adecuadamente. Entonces, el autor nos va a decir que la filosofía se ha entendido desde varios espacios de tiempo. Esos espacios de tiempo, nos dice el autor, han sido la edad antigua, la edad medieval y la edad moderna. En la edad antigua, nos dice el autor, se entendía la filosofía como un asunto central que abarcaba todo, todo el hacer humano en general abarcaba el concepto de la filosofía. Quiero hacer una precisión conceptual que es muy importante. Cuando nosotros hacemos filosofía, muchachos, muchachas, cuando nosotros pensamos el pasado en especial, no tenemos que mirar al pasado con los ojos del presente. No podemos juzgar al pasado porque en el pasado no habían derechos humanos, por ejemplo. En el pasado la gente se transportaba caminando días de días hasta llegar hasta las ciudades. Hoy lo hacemos en minutos, en horas en caso de un avión. Entonces nosotros no tenemos que juzgar con los lentes que vivimos en el presente. Esta etapa filosófica que estamos viviendo, llamada modernidad, actualmente cuestionada por los posmodernos en una posmodernidad, como diría Fischer, un realismo capitalista, un capitalismo tardío, como diría Shubov, un capitalismo de vigilancia, o como diría Negri, un capitalismo big tech. En esta realidad en la que estamos viviendo, tiene otro tipo de características y no podemos nosotros darnos el lujo de trasladar esos lentes para analizar el pasado. ¿A dónde quiero llegar? Que antes no había ciencia, no había la filosofía y la ciencia, no había esa distinción. La ciencia era parte de la filosofía como un saber general de la naturaleza de la realidad. Después nos habla de la edad medieval, ya empieza a ver la separación entre Dios y naturaleza. En la edad moderna nos habla de la separación ya de la filosofía, su constitución. Y en esta constitución que va a tener la filosofía, es que ahí se van a quedar ciertos elementos que están reflejados en las siguientes diapositivas. Bueno, esta es la edad clásica o la edad antigua. Y aquí vamos a ver un poco de conceptos que hay que aterrizarlos y entenderlos perfectamente. Pregunta, le voy a preguntar esto a su compañero Samuel, que siempre anda atento.
¿Les he explicado este cuadro en la anterior clase o no les he explicado nada de lo que está aquí presente? Licenciado, pero creo que no nos explicó muy bien. Sí sabemos un poco de la lógica y la ética, pero después no. ¿No les he explicado qué es doxa, qué es episteme? Bueno, al parecer no les he explicado y les voy a explicar ahora. ¿Qué es, pues, la doxa? Si no entendemos esto, no entendemos nada del libro. Cuando nosotros hacíamos conocimiento, antes, todo el conocimiento que hacíamos era a partir de relaciones místicas, de aseveraciones fantasiosas de la realidad, sobrenaturales, supersticiosas. Creíamos que los fenómenos ocurrían porque un Dios los provocaba, que había algo sobrenatural generando la realidad que observábamos. Lo cierto es, pues, que llega un punto donde nosotros nos revelamos esa forma de entender el mundo. Y en esa rebeldía que tenemos, decimos nosotros, en vez de ver el mundo de forma mística, de forma sobrenatural, empezamos a racionalizar. Ya no le decimos a la lluvia una forma onírica, una forma de un Dios que provoca las cosas, sino queremos entender realmente cómo se provoca la lluvia. Realmente, ¿qué es el ser humano? ¿Qué es el bien y el mal? Antes el bien y el mal se entendía como simplemente el designio de Dios y no nos cuestionábamos si el designio de Dios era lo correcto o era lo incorrecto. Entonces hay un punto de bifurcación del entendimiento. Y ese punto de bifurcación termina en la doxa y la episteme. Doxa quiere decir opinión, quiere decir discurso. Episteme quiere decir conocimiento. Y alguien me preguntará, ¿cuál es la diferencia entre esas dos cosas? La opinión es una aseveración del mundo infundamentada. Cualquiera puede opinar. Y eso no significa conocer la verdad. Yo puedo opinar que la luna es roja, por ejemplo, pero eso no es cierto. Ese conocimiento no está correspondido por la realidad. Cualquiera puede opinar de la realidad de cualquier cosa. Y Sócrates se da cuenta de esto y dice de que en realidad de lo que consiste la filosofía es de la búsqueda de la verdad, no de hacer un discurso o una narración de las cosas, que era el mitos, sino pasamos al logos. El logos ya es la razón, el pensar racionalmente y entender de que cuando decimos algo de la realidad tiene que haber una correspondencia con lo que decimos, si eso es verdadero o eso es falso. Y cuando esa relación se establezca, vamos a generar conocimiento, una definición de conocimiento. Conocimiento es una creencia justificada verdadera. Creemos algo sobre respecto a una cosa y hacemos una justificación lógica que va a definir si eso es verdadero o eso es falso. Eso es el conocimiento. Curiosamente, en la época antigua, en la época griega, de las ciudades-estado y de este conglomerado social y político, había una división entre filósofos, entre sofistas y
lo que era Sócrates. Sócrates detestaba a los sofistas. ¿Quiénes eran los sofistas? Los sofistas eran un conjunto de filósofos que razonaban a partir de la subjetividad del discurso. Para ellos lo importante era lo que se decía de las cosas y no la cosa en sí misma, no la verdad, sino las verdades, la relatividad del conocimiento. Ninguno, pues, de ellos estaba enfocado en descubrir la verdad. Entonces esto a Sócrates no le gustaba. Y además los sofistas cobraban. Los sofistas cobraban por enseñar. Los sofistas eran un conjunto de personas que enseñaban diferentes artes y diferentes sabidurías. Y además se creían los sofistas que eran los únicos que dominaban el arte de la sabiduría. Pensaban que lo sabían todo. Entonces cobraban por esos conocimientos y los mecenas eran quienes daban dinero para que ellos puedan ejercer sus actividades de pensamiento, enseñaban a sus hijos, enseñaban a sus familiares, a sus parientes. Eso era un sofista. En cambio, Sócrates era alguien que creía que el conocimiento no se debía pagar. Él daba de forma gratuita sus clases y sus conocimientos. Se paseaba por Atenas y en Atenas se empezaba a cuestionar a la gente, con una función, descubrir la verdad de las cosas. Se acercaba al guerrero y le preguntaba qué es valentía. Y el guerrero, entendido en la valentía, creía saber qué era valentía, le respondía. Pero Sócrates le volvía a cuestionar y el guerrero le volvía a responder y Sócrates le volvía a cuestionar hasta llegar a un punto de conocimiento. Para el autor esto va a ser el método de, ¿cómo se llama ese método? ¿Quién puede responder? Adriana, ¿cómo se llama el método que utiliza Sócrates? Sócrates utilizaba la mayéutica. La mayéutica. Esa es la clave. La mayéutica. Mayéutica, ¿qué significa? Saraí o Renan, que ustedes siempre están atentos. O vela. No sé si estoy en lo correcto, licenciado. Eh, si no estoy mal, es un método de utilizar el diálogo como para guiar a una persona para que pueda descubrirse por sí misma, algo así. Ya más o menos, está cerca. ¿Quién puede responder? Samuel, ¿qué es la mayéutica? ¿Qué significa? Les he enseñado, yo me acuerdo que les he enseñado eso. Yasmín, bueno, Yasmín creo que no estaba conectada. Vela, adelante. Licenciado, la mayéutica, que bueno, es el método de Sócrates, nos dice que mediante preguntas y respuestas es como una guía para las personas para que así puedan descubrir por sí mismas la verdad o el conocimiento. Ya estamos mejorando. Pero hay algo más ahí, y esa cosa es extremadamente sustantiva. Mayéutica quiere decir pregunta de examen. Casi todo lo que hablo es del libro. No es como que estoy saliéndome, no estoy yendo tan cronológicamente hablando. A veces hablo un poco de la lección 10, de la lección 12. Todo lo que hablo es prácticamente su examen. Por eso el resto de diapositivas que vamos a ver la vamos a pasar en realidad muy rápido, porque ya es como que estamos adelantando cosas. Entonces, en esa línea, mayéutica, pregunta de examen, quiere decir develación de la verdad. Eso quiere decir mayéutica. Pero volviendo al punto original de esta diapositiva, la doxa es el discurso, es la opinión, no es el conocimiento.
Cualquiera puede opinar. La episteme es el conocimiento, es la verdad. Y aquí, en ese punto de bifurcación, van a estar los sofistas y Sócrates con su tradición. Posteriormente aparece Platón y posteriormente aparece Aristóteles. El mundo de la filosofía da un giro a la episteme, al conocimiento. Después Nietzsche, que es un filósofo alemán, se va a quejar de esto y va a decir que la verdad es una cadena que impide al ser humano su verdadera realización en el Übermensch, que es el superhombre, pero pronto vamos a llegar a eso. Entonces la filosofía era algo que abarcaba todo. La física, la lógica, la ética eran sus grandes campos de la filosofía. Pero esto se agota en algún momento y llegamos a la Edad Media. Y la Edad Media tiene unas diferentes características. Y estas características es la conciliación y la fusión entre la creencia y la razón, la fe y la razón, la religión y la filosofía, la teología y la metafísica, Dios y la naturaleza. La filosofía da un giro porque el cristianismo se expande por toda Europa con gran éxito después de haber formado parte del Imperio Romano y como el Imperio Romano había invadido toda la península, bueno, toda la península ibérica, toda la región que actualmente es Francia, que era la región de los francos, de los Alpes, traspasa los Alpes, el Imperio Romano, invade también Britania, que ahora es Gran Bretaña, bueno, ahora Reino Unido, en sus diferentes concepciones políticas. Toda Europa se había impregnado del cristianismo. Europa era cristiana. Entonces, en algún momento, inevitablemente, la fe y la creencia cristiana iba a chocar con la filosofía, con el conocimiento que habían heredado desde los griegos. Y en este choque de diferentes cosmovisiones, que tiene un proceso de siglos, es que van a tratar de generar una reconciliación. El clero, los sacerdotes, y en esta reconciliación es que se va a dar la filosofía de la Edad Media. La reconciliación entre religión y filosofía, fe y razón, teología, metafísica, Dios, naturaleza. El autor nos dice que ahora la filosofía había dado un giro a el estudio de Dios y la naturaleza. Después viene la Edad Moderna. Obviamente ningún sistema filosófico dura para siempre. Ningún sistema filosófico dura para siempre. Y en la Edad Moderna llega un punto de bifurcación mucho más amplio de lo que había existido en la Edad Medieval. No les he explicado esto o les he explicado esta parte. ¿Quién me puede responder? ¿Les he explicado? Si mal no recuerdo, no, licenciado. No. ¿Quién más me puede responder? Yo recuerdo que les he explicado esta parte. Pero bien, les voy a explicar. Antes la filosofía abarcaba, como les decía, cada parte del conocimiento. Hasta que llega un personaje llamado Francis Bacon. ¿Quién puede decirme quién es Francis Bacon? ¿Quién lo puede buscar y decirme quién es y qué hizo? Rápido, ahorita en Google, que están con su celular, con su laptop. Quiero que esto sea participativo.
No sé si Samuel, Saraí, Bella, Adriana, Renan pueden buscar a Francis Bacon. Adelante, Renan. Eh, Franci- Francis Bacon es un filósofo, fue político, escritor, filósofo, obviamente considerado el padre del empirismo filosófico y científico. Empirismo filosófico. Sí, Francis Bacon, un filósofo que prácticamente inaugura el método científico. Por si acaso, quiero ser muy tajante con esto, la filosofía da lugar a la ciencia. No es que la ciencia aparece mágicamente. La filosofía aparece como una alternativa de conocimiento para generar ciencia. Entonces, muchos autores, lastimosamente, muchos profesores tienen una visión muy simplificada del proceso filosófico que ha ocurrido en algún momento. En este sentido, en este sentido, perdón, se me estaba cortando mi micro, creo. En ese sentido, es que se inaugura el método científico. Después, 17 años después de la teoría de Francis Bacon, viene Descartes, que perfecciona esto en dos libros, Meditaciones metafísicas y el discurso del método. Y cuando llega a este momento, se inaugura una nueva tradición de conocer la realidad, y esa tradición era la tradición científica. En la tradición científica empieza a particularizarse el conocimiento y a segmentarse. Antes, la filosofía estudiaba la física natural, o se llamaba filosofía natural, y se desprende de la filosofía para generar la física. Entonces, la filosofía sufre un proceso de mutación, de metamorfosis, donde se quiebra en pedazos y se forma la ciencia. La ciencia caracterizada por saberes particulares respecto de las cosas. Por ejemplo, la parte física de un objeto, su parte química o su parte biológica en caso de que el objeto tenga vida y sea un ser animado. La matemática se termina de desprender casi por completo de la filosofía. Y así se van segregando en diferentes campos del conocimiento, la ciencia, el arte, y lo que sobra, nos dice el autor, lo que sobra de ese proceso es lo que ahora, por ahora, podemos llamar filosofía. ¿Y qué sobra? Sobra la teoría del conocimiento, nos dice el autor, la ontología, la filosofía de la religión, la psicología, hasta cierto punto. Bueno, creo que ahora la psicología es todo un campo independiente, pero cuando lo escribió el autor hace 50 años atrás, la psicología todavía era un asunto más filosófico. La psicología, la sociología, igual que yo creo que ya es un campo independiente. Se queda también la estética, se queda la ética, y todo eso que se queda es lo que hoy por hoy llamamos filosofía. Eso le ocurre a la filosofía. Y en ese proceso tan duro, en ese proceso tan duro, es que se da la constitución del saber filosófico moderno que hoy día conocemos. Preguntas. Voy a pasar a la lección 2. Preguntas, adelante, les escucho.
Una consulta, quiero hacerles esta consulta antes. La directora les dijo que vamos a tener una clase intercalada por semana. No sé si me puede responder Saraí o Vela, pero nos vamos a ver igual, creo que esta semana, ¿cuál es nuestra siguiente clase según el plan que tiene? Sí, licenciado, es intercalado, así que si no estoy mal, esta semana pasamos con usted y la próxima pasamos licenciado Soledad. Exactamente, con la directora, ¿verdad? Ahora, una consulta ahí. Yo paso comúnmente con ustedes, ¿qué día? Los viernes, ¿verdad? Sí, licenciado. Entonces, esta es una clase, digamos, de complementación extra. Ah, ya, entonces vamos a avanzar bastante bien en realidad. Perfecto, eso quería saber. Bueno, voy a pasar a la lección 2 porque esto es básicamente todo lo que se toca en la lección uno. Y en la lección 2 tenemos el método de la filosofía. Y hemos entendido de lo que va el conocimiento filosófico. Y ahora vamos a entender cuál es el método que utiliza la filosofía. El método que utiliza la filosofía, nos dice el autor, es el método de la intuición y es el método de la razón. Pero nosotros tenemos que entrar en dos conceptos centrales para entender de lo que va la filosofía. Esos conceptos son el de admiración y el de rigor. El de admiración, por un lado, estoy resumiendo varios párrafos, por si acaso, que dice el autor, pero dice lo que voy a decir. El autor nos dice que el saber filosófico empieza por admirarse de la realidad. De hecho, Aristóteles, cuando habla en la metafísica, nos dice que la filosofía empieza por el asombro. Tiene un libro Aristóteles que se llama Metafísica. Nos dice, la filosofía empieza por el asombro. Pero quiero que se entienda bien a qué se refiere con el asombro. ¿Qué es esa cosa del asombro? Cuando hacemos algo que nos agrada, nos gusta, lo hacemos por el placer que significa hacerlo. Todos ustedes deben tener hobbies, pienso yo. Y en esos hobbies que cada uno de ustedes tiene, lo hacen porque les gusta, les asombra lo que hacen y se ve divertido hacerlo. En esa misma línea, se hace filosofía porque es un placer entender la realidad. Es gustoso entender la realidad. Es bonito entender la realidad. Nos admiramos. Para hacer filosofía tenemos que admirarnos de la realidad. Ese es el primer aspecto que va a fundar el saber filosófico. Pero el hecho de admirar la realidad no es todo. Tiene que haber rigor. Hemos dicho en clases previas que para hacer filosofía tenemos que partir de razonamientos. Entonces la filosofía tiene un rigor, como está expresado en la diapositiva, utiliza la razón y su estructura de manera rígida para develar la verdad. La razón tiene reglas dadas por la lógica, el principio de identidad, el principio de no contradicción, el principio del tercero excluido, el principio de razón suficiente que se va a sumar después con Leibniz, que nos dan reglas de pensamiento que se estructuran a través de medios como la lógica formal o la lógica proposicional o la lógica simbólica o la lógica inferencial. Entonces, la filosofía es un asunto que empieza por admirarse el mundo y que tiene un rigor.
Y el autor nos pide de corazón hacer algo. Nos pide puerilizarnos. Pregunta, ¿quién me puede responder esto? ¿Qué es pueril? ¿Qué es pueril? ¿Quién puede responder esto? Licenciado, si no estoy mal, es el comportamiento o formas de pensar de las personas. ¿Será? A ver, ¿quién puede buscar la definición? ¿Quién puede buscar? Vamos, vamos. Yo no todos los que están participando, por si acaso. Adelante, Adriana. Bueno, licenciado, pueril es algo propio de los niños, es como su carácter. Ya, es un carácter infantil, ¿verdad? Eso es pueril, es un comportamiento infantil. El autor nos dice algo que es central. El autor nos dice que para hacer filosofía es como si nosotros fuésemos niños. Tenemos que olvidarnos de todo, tenemos que olvidarnos de todos nuestros conocimientos y hacer como si nosotros recién estuviésemos empezando a pensar. Que dejemos de lado lo que hemos aprendido un momento para dar cabida a este nuevo conocimiento que está entrando. Este conocimiento general, universal, de distintas características a la del conocimiento práctico, de la técnica, de la praxis, que ustedes ejercen en sus vidas cotidianas, porque están ustedes rodeados y rodeadas por el utilitarismo. El utilitarismo ha abarcado casi cada aspecto de ustedes. Ustedes entienden que hay valor si algo es útil, pero no siempre se ha entendido así la forma de hacer de los seres humanos. Hay un autor, un antropólogo, que se llama Lewis Strauss. ¿Quién le conoce a Lewis Strauss? Lewis Strauss es un antropólogo, alguien que estudia la realidad de los seres humanos. La antropología es una ciencia social que estudia al ser humano en sus diferentes etapas y que quiere encontrar científicamente qué somos en nuestro ser, en nuestro comportamiento, en nuestra naturaleza humana. Y hay algo central de lo que nos habla Lewis Strauss. Tiene un concepto que se llama bricolage. Bricolage. Francés, que el francés no lo sé pronunciar, pero este concepto es de que antes el ser humano, tiene un libro Lewis Strauss que se llama El pensamiento salvaje, y en ese libro Strauss nos dice que antes el ser humano hacía herramientas y con esas mismas herramientas las modificaba y las usaba para hacer otras cosas.
Entonces puede que un pedazo de una flecha se convertía en un cuchillo, se convertía en un adorno, se convertía en un collar y rotaba. Y la función de los objetos no estaba casada solo con una cosa. Hoy día ustedes, por ejemplo, tienen un borrador, tienen un marcador, tienen un lápiz, tienen un tajador, etcétera, y cada cosa hace una única función y no se reutiliza. Pero en el pensamiento salvaje que encuentra Levi Strauss, cada cosa tenía un valor. El ser humano era capaz de ver una utilidad más allá de la temporalidad. Reutilizaba constantemente los conocimientos y constantemente las herramientas de las que disponía. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Que desde que vivimos la modernidad, para que algo tenga valor, todo tiene que tener utilidad. Y no siempre las cosas tienen utilidad. Por ejemplo, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué utilidad tiene ver un paisaje? ¿Qué nos ayuda a ver un paisaje? ¿Será que les da un trabajo contemplar un paisaje? Ya muy poco se valora la utilidad, mejor dicho, la no utilidad de ciertas cosas. Nos proporciona tranquilidad, dice su compañero Diego Bernal. Pero tú sigues pensando en la utilidad, ¿se entiende? Sigues pensando en esa lógica de, para algo tiene que servir. Entonces, ustedes viven en esa etapa, como diría, postmoderna. Pero bueno, entonces el autor nos dice, nos olvidemos de todo, nos olvidemos de todos los conocimientos y aprendamos a pensar desde el inicio. Voy a pasar a la siguiente parte, que también nos habla el autor, que es esta parte de la filosofía, y quiero ser muy tajante con esto, y el autor lo dice, y es una pregunta de examen. No estoy hablando nada de lo que no diga el autor. Bueno, Levi Strauss es un paréntesis que he hecho. Creo que el autor no habla de Levi Strauss, que yo recuerde, que es filosofía interesante también Levi Strauss, a pesar de ser antropólogo. Pero el autor nos señala en la lección 2 explícitamente que la filosofía no es una ciencia. Ahora quiero compartirles algo, una distinción que es muy clave. Es un paréntesis que estoy haciendo breve. Hay dos tipos de conocimiento, muchachos, muchachas. Los conocimientos especializados y el conocimiento común. Alguien me dirá cuál es la diferencia. Un conocimiento especializado es un tipo de conocimiento donde cada palabra tiene un solo significado que guarda correlación con el resto de significados de un campo del conocimiento en específico. Por ejemplo, en mi campo, que es la ciencia política, yo soy politólogo, para los que no me conocen, pero soy muy apasionado por la teoría y la filosofía. Clivaje quiere decir quiebre político entre dos posturas irreconciliables. Eso quiere decir clivaje. Y clivaje solo significa eso y no puede significar otra cosa. Cada palabra tiene un solo significado. En cambio, en nuestro lenguaje cotidiano, en nuestro conocimiento cotidiano, las palabras pueden adquirir varios significados. Por ejemplo, yo puedo utilizar la palabra batería para referirme a un cilindro que tiene una reacción química por dentro que permite almacenar energía a través del traspaso de electrones, de la interacción de electrones. Pero también puedo decir, oye, a un amigo, ¿no? Oye, se me ha acabado la batería. Yo no estoy hablando de la batería en un sentido material, como lo había definido previamente,
Estoy hablando de la batería en un sentido metafórico. La palabra acaba de adquirir dos significados. O cuando estás criticando a un jugador de fútbol, podrías decir, ah, se le está acabando la batería. O sea, y puedes llamarlo viejo. Le puedes dar un nuevo significado a la palabra batería. Y así con miles de palabras que utilizamos nosotros en nuestro lenguaje cotidiano, que son muy connotativas, que son ambiguas. ¿Qué quiere decir ambiguo? Que puede significar muchas cosas. Es como cuando le das una indirecta a tu pareja, ¿verdad? No le dices explícitamente lo que quieres decir, sino le haces sobreentender algo. Es lo mismo. El asunto es de que la filosofía y la ciencia no son un lenguaje ni un conocimiento común. Son cosas que son estrictas y que están validadas por la razón. Pero hay una diferencia sustantiva entre la filosofía y la ciencia. Ambas se sirven de la razón, del planteamiento de preguntas, de una estructura lógica de entendimiento, que es la razón, pero la filosofía conoce a través de la deducción, que es un conocimiento deductivo. Un conocimiento deductivo es cuando a partir de premisas generales infieres una premisa particular, una conclusión particular. Por ejemplo, puedo partir de una regla universal y esa regla universal puede ser que todos los seres vivos son mortales. En algún momento se van a morir, eso quiere decir mortal. Primera premisa. Segunda premisa, su compañero Samuel es un ser vivo. Es otra regla universal. Por lo tanto, Samuel es mortal. Estoy partiendo de una regla universal general para llegar a una realidad particular que es la realidad de Samuel. En cambio, en la ciencia conocemos del modo inverso. No partimos de leyes generales, sino partimos de observaciones particulares, descripciones del mundo. Si yo veo un estanque con agua y solo saco peces de color dorado, veo un evento particular, me sale un pez dorado. Saco otro, es otro evento particular, es un pez dorado. Y así me salen 100 peces dorados. Y a partir de la observación de hechos particulares, recién creo una regla general y digo, todos los peces de este estanque son dorados. En la forma deductiva ya hay un axioma, una regla general de donde parto. Todos los seres vivos son mortales. En lo inductivo hago el razonamiento inverso. Primero veo la realidad de forma segmentada y después me atrevo a lanzar una generalización. La ciencia se vale de conocimientos inductivos. La filosofía se vale de conocimientos deductivos. En la filosofía lo importante es la demostración racional de un saber especulativo a través de la deducción. En la ciencia utilizamos la verificación, la falsación, que son el resultado de experimentar, de describir la realidad, o como diría Ernest Nagel, que es un epistemólogo estadounidense, la ciencia tiene tres objetivos: describir la realidad, explicarla y predecirla. Pero la filosofía no es una ciencia. Su método de conocimiento no es inductivo, ni utilizamos experimentos para hacer filosofía, ni utilizamos el método científico. La filosofía es un conocimiento de otras características, no es una ciencia. Eso tiene que quedarnos claro, pero eso no le quita que sea estricta, que no utilice la razón. Eso es la filosofía. ¿Y dónde entran las matemáticas? Las matemáticas tampoco son una ciencia en un sentido clásico. Las matemáticas, al igual que la filosofía, se hacen valer de un método deductivo, partimos de reglas de axiomas, pero hacemos demostraciones matemáticas para conocer y seguir incrementando la información respecto al campo del conocimiento matemático. Kant, que lo vamos a ver en varias lecciones de nuestro libro. ¿En cuántas lecciones tenemos de Kant?
pronto les voy a hablar de eso. Desde la lección 15 hasta la lección 19 tenemos 5 lecciones de Kant. No, 6 lecciones de Kant, no, 7 lecciones de Kant. Entonces, vale la pena que haga esta introducción a Kant. Kant, en su libro Crítica de la razón pura, justamente va a tratar de validar si es posible el conocimiento filosófico, metafísico, el conocimiento científico y el conocimiento matemático. Kant va a decir que solo podemos conocer con fiabilidad el conocimiento científico o la física, todo lo que es físico natural es sujeto de verificación y es científico, y todo lo que es matemático. Sin embargo, Kant va a decir que todo lo metafísico no tiene forma fiable para decir que realmente hemos logrado conocer algo de la realidad. Lo va a eso estructurar en su crítica de la razón pura. Pero pronto vamos a entrar a eso. Preguntas hasta ahora, les escucho. No quiero que sea un monólogo, nunca me gustan los monólogos, me gusta participar con los estudiantes. Preguntas. Tienen que entenderse todo esto que acabo de hablar. Ahorita vamos a ir con Sócrates. Preguntas. Ya, como nadie hace preguntas, yo voy a hacer preguntas. De la lección 2 de lo que acabamos de llevar. Vamos a ir en orden, a ver a quienes están un poco desconectados. Vamos a empezar por Diego Bernal, que lo he visto activo hablando en el chat. Diego Bernal, pregunta. Lección 2. ¿Por qué utilizamos el rigor y la admiración? ¿Qué nos dice el autor? ¿Por qué es importante esas dos cosas, la admiración y el rigor? Te escucho, Diego. Diego parece que se desconectó. Vamos a preguntarle a su compañero Iván Cáceres. Ah, no Licenciado. he respondido por el chat. Ya, súper, ya, pero sigue Iván Cáceres, adelante. Mm, bueno, si mal no recuerdo, según el criterio del autor, no sé qué, bueno, según su criterio es que hay dos formas de eh, llegar a la filosofía, ¿no? Que sería la admiración, ¿no? Por la impresión de algo, de la admiración, bueno, y redundancia de algo y buscar algún significado y por el rigor, digamos, ¿no? Pues, bueno, que únicamente buscar la razón de las cosas mediante mm, Ya, el- está bien. Más o menos, más o menos. Eh, me agrada la respuesta. Ahora vamos a preguntar otro aspecto. ¿Por qué la admiración es un punto de entrada a la filosofía? ¿Por qué la admiración? ¿Por qué el autor habla de la admiración? Vamos a preguntar eso a su compañera Maya Camila, si está presente. Bueno, Maya Camila parece que no está. Puede que esté en el TikTok, puede que esté en el Facebook, en el Instagram. Liz, estoy presente, Liz. Ah, ya, ya. Pregunta. Pregunta, adelante, estimada Camila. ¿Por qué la admiración es un punto de acceso a la filosofía según el autor? Explicado. Porque cuando nos admiramos, nos empezamos a preguntar de las cosas que nos rodean.
o algo así le ¿Ya? entendí. Sí, perfectamente. ¿Nos genera un interés en la realidad o estoy equivocado? Para preguntarnos, tenemos que tener un interés, nos tiene que admirar algo, tiene que hacernos sentir algo para preguntarnos acerca de las cosas. Cuando ustedes, eh, varios de ustedes han debido tener sus parejas, voy a ser un ejemplo, le preguntan a su pareja y le dicen, oye, ¿y por qué eres así? ¿Y qué te gusta? ¿Y tus colores preferidos? O, o no sé, dependiendo del tipo de plática que lleven, pero tienen un interés. Algo les gusta de esa persona, algo les admira, alguna admiración les tienen a ellos. Y eso hace nacer su interés por conocerle a esa persona. Es lo mismo con la filosofía. Nos interesa la realidad porque algo encontramos que es valioso, algo encontramos que nos admira. ¿Por qué el mundo será como es? ¿O tendrá sentido vivir? ¿O tendrá sentido amar? ¿Existirá la felicidad? ¿O es inalcanzable la felicidad? Y cuando la alcance, ¿cuánto tiempo me va a durar la felicidad? ¿O voy a aspirar a una nueva felicidad? Entonces, ese tipo de preguntas nos levantan la curiosidad y hace que pensemos y nos cuestionemos el mundo. Por eso la admiración es el punto de entrada a la filosofía, el asombro. Siguiente pregunta. ¿Por qué la filosofía tiene que tener rigor, según el autor Samuel? Adelante. Samuel, Perdón, licenciada, no funcionaba mi micrófono, ya lo arreglé. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? te hago la pregunta. ¿Por qué el rigor es un requisito de la filosofía? ¿Qué dice el autor alrededor del rigor? Eh, Puede ser porque, según lo que dice el autor o lo que he llegado a comprender del libro del autor, es para eliminar las tradiciones inútiles del saber popular, ya que el rigor funciona como un filtro crítico. Su primer aspecto fundamental obliga al estudiante a desprenderse de las cómodas pero imperfectas opiniones del sentido común o de la sabiduría popular. Perfecto. ¿Y cuál es el instrumento que utilizamos para hacer esa distinción entre el saber popular y el saber filosófico? No sé si estoy mal, licenciado, la epísteme y la doxa. No, la doxa no es parte de la filosofía, ya hemos Ah, hablado. La doxa es de los opinadores, esa gente no hace filosofía. Es la razón. Tenemos que perfeccionar, ¿ves? Por eso repito todo el tiempo las cosas, porque tiene que quedarse grabado en su mente. Siguiente pregunta. Vamos a incidir en nuestro libro. También de la lección 2 de lo que acabamos de ver. Nos dice el autor que tenemos que puerilizarnos. Esta pregunta va para Adriana Chambi. ¿Por qué tenemos que puerilizarnos, según el autor? Tal vez para ser más como los niños que tienen más dudas y empezar a preguntarnos más cosas. Ya, ya está bien lo que dices. Voy a hacer este ejemplo. Quiero que se les grabe esto. Puerilizarnos, infantilizarnos. El niño absorbe conocimientos.
Y rara vez el niño juzga previamente un conocimiento nuevo. En cambio, la gente adulta, la gente vieja, es más reacia a nuevos conocimientos. Hay mayor resistencia. Nosotros no queremos conocer algunas cosas tan fácil, no somos tan convencidos. Por ejemplo, si yo les digo, la luna se está alejando de la Tierra, nadie me va a creer que eso está ocurriendo, que se está alejando aceleradamente de la Tierra, nadie me va a creer. En cambio, un niño sí me podría creer porque es ingenuo. Eso es lo que nos pide el autor, que recibamos todo ese conocimiento y lo vayamos a creer y juguemos con ese nuevo conocimiento que tenemos y pensemos y vivamos esos nuevos términos. Por eso tenemos que puerilizarnos. Siguiente pregunta. ¿Por qué la filosofía no es una ciencia? A su compañero Renan. La filosofía no es una ciencia debido a, bueno, a dos fragmentos, por decirlo así, de la misma filosofía, un conocimiento especializado y el conocimiento común. Se hace una fragmentación del conocimiento y debido a eso, pues, o sea, no se considera una ciencia, particularmente, bueno, es mi opinión. Ya más o menos, no me convence tanto. Falta ahí algunas cosas que he mencionado y que el autor también dice y habla. Le vas a preguntar a su compañera Nadeline, ¿por qué la filosofía no es una ciencia? Nadeline. Bueno, parece que su compañera está en otra realidad espaciotemporal, menos en esta clase. Así que le vamos a preguntar a Josmel Vargas. Josmel Vargas, ¿por qué la filosofía no es ciencia? Samuel Erland, adelante. La filosofía no es una ciencia, ya que la ciencia nace a partir de la filosofía, porque la filosofía razona y piensa el origen de algo, por lo cual la ciencia se basa en este pensamiento y la curiosidad de ese origen para que pueda nacer el método científico y así se consolide la ciencia como tal para estudiar algo. Por eso es que la filosofía es la base de la ciencia y también es por eso que la filosofía no se considera una ciencia. Ya más o menos, ahí falta una precisión conceptual. Ahí su compañero Diego Bernal está concentrado igual, está diciendo, es una ciencia porque debe ser verificada mediante un método científico. Muy bien, ha dado un argumento muy bueno su compañero Diego Bernal, es algo que ha explicado. Muy bien, excelente Diego. Pregunta, sigamos con las preguntas, tenemos que absorberlo, todo lo que les acabo de hablar. Vamos a remontarnos un poco atrás y les voy a hablar de la lección uno para ver si estamos recordando. Pregunta, ¿qué le pasa a la filosofía en la edad moderna? Le vamos a preguntar esto a
Samsung A20. No sé cómo se llama la compañera, creo que era en la anterior clase, me acuerdo que era una compañera. Samsung A20. ¿Qué le pasa a la filosofía en la edad moderna? Bueno, parece que Samsung A20 no está. No me acuerdo el nombre de su compañera, recuerdo que era una compañera. Le vamos a preguntar a su compañera Adriana, ¿qué le pasa a la filosofía en la edad moderna? Si no me recuerdo, en la Edad Moderna se empiezan a separar sus ramas, por así decirlo. Ya, súper bien, perfecto. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué le queda a la filosofía? ¿Quién me puede responder esa pregunta? He hablado, le he mencionado cada uno de los aspectos, que es el libro, en ese caso. Se va a la ciencia, con la física, con la química, se va de la filosofía. ¿Y qué le queda a la filosofía? ¿Quién puede responder esa pregunta? Nadie. Vamos, vamos. Vamos a preguntarle a su compañero Renan. Tenemos que reforzar conocimientos. Ustedes van a ser el grupo que van a... Ustedes están así de atentos. Ustedes van a ser el grupo que van a aprobar su examen sin ningún problema. Renan, Disculpe, ¿qué le pasa a la filosofía en la edad moderna? en la Edad Moderna, ya, en la Edad Moderna hay una fragmentación de la filosofía por un, eh, mediante el conocimiento, o sea, hay un choque, hasta donde más o menos se le podía entender, hay un choque entre la religión y la filosofía, en donde se disgregan los conocimientos. Y es ahí cuando ya se empieza a fragmentar, bueno, mm, se podría decir, la idea inicial de la filosofía que albergaba todos los conocimientos en sí de la época antigua, por decirlo así, más o menos. Y ahí es cuando Ya está ya, muy bien tu respuesta. ¿Qué más? ¿Qué más? y ahí es donde se fragmenta los diferentes conocimientos. Y bueno, se van, este, separando en sí. Es que no, eso es lo que puedo responder. Está muy bien. Está muy buena tu respuesta. Pregunta. ¿Quién crea el método científico? He mencionado dos filósofos. ¿Se acuerdan? ¿Quién responde eso primero? He dicho que la filosofía crea la ciencia. Pero ¿quién? ¿Qué autor establece el método científico? Licenciado, si no, ay, perdón, si no estoy mal, es Francis Bacon. Francis Bacon. Perfecto. Y 17 años después, ¿quién termina de pulir los conocimientos de Francis Bacon? Samuel. René Descartes. René Descartes. Muy bien, están concentrados. Pregunta. También he hablado de esto. ¿Qué le pasa a la filosofía en la Edad Media? Vamos a ir con su compañero o compañera Diego Bernal, aunque por texto. ¿Qué le pasa a la filosofía en la Edad Media? ¿Qué le ocurre? He hablado del proceso social, político.
Después vamos a ir con Iván Cáceres, con una pregunta más y vamos a seguir con las diapositivas. Existe una bifurcación es en realidad el término, con B, la vía, bifurcación, que quiere decir separar en dos líneas de tiempo, o separación simplemente, bifurcar. ¿Qué le pasa a Diego Bernal a la filosofía en la Edad Media? Esa era la pregunta. A ver, voy a esperar que escriba en el chat, en el texto. Porque solo que se haya bifurcado no es una explicación suficiente. Necesitamos más conocimiento. Bueno, hasta que llegue su respuesta, voy a hacer una pregunta y con esta pasamos a las siguientes diapositivas. Esto lo voy a preguntar a su compañero Iván Cáceres. ¿Cuál es la diferencia entre doxa y episteme, Iván? Licenciado, doxa es una opinión o una creencia subjetiva y episteme sería el conocimiento verdadero, ¿no? Que está justificado y que es racional. Perfecto. Muy bien. Eh, muy bien. eh, muy bien entendido. Bueno, ahora sí pasaremos con las siguientes diapositivas para no perdernos. Vamos pues con los métodos de la lección 2 que nos menciona acá. Filósofo tiene un método. El método de Sócrates es la mayéutica. Mayéutica significa develación de la verdad. Queremos descubrir la verdad a partir de un curso, de una línea de cuestionamientos que siguen ciclos. Preguntamos qué es algo y volvemos a preguntar hasta tocar la última parte de la realidad. Por ejemplo, yo podría preguntar ¿qué es un foco? Y alguien me podría responder es un aparato eléctrico con forma de bombilla que tiene por función iluminar. Y yo le podría preguntar ¿qué es iluminar? Y le podría decir iluminar es generar un espectro de ondas visibles a los ojos que se dan por medio de los fotones del comportamiento de la luz. Ok, le podría decir, le podría preguntar, ¿qué es la luz? Ya le empiezo a complicar. Sigo preguntando, sigo llegando a más, sigo llegando a un espacio cada vez más profundo. Quiero que se den cuenta de estas preguntas. Van a ver la diferencia que va a resultar y me puede decir, bueno, la luz es un conjunto de interacciones de partículas llamadas fotones y o de un comportamiento de onda de un efecto fotoeléctrico. Puede ser una respuesta. Puedo seguir preguntándole, ¿y qué es una partícula? Porque el tema de la luz en la física actual no se ha solucionado. Para algunos físicos la luz es una partícula, para otros el comportamiento es una onda, tiene un comportamiento de onda. Pero voy a seguir con el ejemplo que doy. Y bueno, una partícula es el pedazo más fundamental de la materia, decir, o es un conjunto de átomos agrupados en una estructura química, orgánica o inorgánica. Le puedo seguir preguntando. ¿Y qué es un átomo? Un átomo, bueno, es
el pilar fundamental de la materia que está construido a partir de quarks y de partículas fundamentales. Y le puedo proseguir preguntando, ¿y qué es un quark? Y va a llegar un momento en el que le pregunte, ¿y qué es una cosa? ¿Eso existe? Y voy a tocar un último piso de la realidad. Quiero saber la verdad final de las cosas. Eso es la mayéutica. Eso es querer llegar a la verdad filosófica de las cosas, que no se satisface en una explicación física, sino que vas más allá. Quieres entender de lo que se trata la última realidad, esa realidad que no es solo material, que es una realidad abstracta e ideal, que parece ser, por lo menos en apariencia, esa última realidad. Ese es es el proceso de la mayéutica. Pero para Platón va a haber un mejoramiento de este proceso a partir de la dialéctica. Ya no solo preguntamos, ahora negamos para confrontarlo y negarlo y sacar una conclusión. Esta conclusión tiene que llegar a un piso, a una verdad. En Sócrates, preguntar hasta llegar a un piso de la realidad, la verdad. Pero preguntábamos, no negábamos las respuestas, seguíamos preguntando. ¿Se entiende la diferencia? Una cosa es que te diga, ¿qué es esto? Y tú me digas, esto es un aparato eléctrico, yo te diga, ¿y qué es la electricidad? Y tú me digas, la electricidad es esto, y yo te diga, pero en ningún momento he negado lo que tú has dicho, solo he profundizado. Sócrates profundiza, quiere develar la verdad, pero en Platón ya hay una dialéctica, y la dialéctica se constituye de la afirmación y la negación. Entonces, ya no solo sigo cuestionando, sino que ahora niego lo que me dice mi interlocutor, con quien estoy charlando. La dialéctica es la confrontación de ideas opuestas. Entonces, si tú me dices, esto es la luz, yo te digo, no, eso no es la luz. Y en ese proceso de confrontación sale una verdad. Para Platón, ese va a ser el método de la filosofía mejorado. Es lo mismo que una mayéutica, pero mejorada. Ya no profundizo solamente, sino que ahora profundizo, afirmo y niego, pero sigo teniendo por objetivo revelar la verdad. Ya no solo preguntando, sino afirmando y negando. Es un perfeccionamiento. Eso dice el autor del método mayéutico. En cambio, para Aristóteles, esto se va a concentrar en dos aspectos centrales. Para Aristóteles, conocer, claro que es un proceso mayéutico de develación de la verdad, pero también es un proceso dialéctico, confrontas ideas, pero Aristóteles dice, oye, no solo basta con confrontar, sino tiene que tener coherencia lo que decimos, coherencia. Tiene que ser algo racional, no puedo decir cualquier cosa, no puedo debatir con un amigo, mi familiar o quien sea, solo por debatirle y solo por refutarle. Tengo que decir algo verdadero, algo racional, algo que tiene una coherencia, un orden. Si yo digo, por ejemplo, la realidad es un sueño y alguien me dice, no, no es un sueño porque no puede ser y no da un fundamento, no estoy utilizando la razón, estoy hablando desde la fe. Pero si doy un fundamento y digo, no puede ser un sueño porque yo percibo la realidad,
En los sueños no la percibo de la misma forma que cuando estoy despierto. Ya estoy dando un fundamento, por ahí no es el mejor, pero estoy hablando de la razón. Y además eso tiene un orden, tiene una coherencia en mi razonamiento. Entonces, para Aristóteles ya no va a ser solo de preguntar y de confrontar, sino va a ser de darle una estructura a los pensamientos, estructura de los pensamientos. La lógica es la parte de la filosofía que estudia la estructura y la naturaleza de los pensamientos. Si yo digo, por ejemplo, la luna es roja, estoy hablando con coherencia, aunque no sea falso. Tiene sentido lo que estoy diciendo, aunque mejor dicho, aunque sea falso. Una cosa es lo verdadero y lo falso y otra cosa es que una oración tenga coherencia. Pero si yo digo roja, roja el auto, luna, ¿eso tiene coherencia? No tiene coherencia mi frase. Si yo digo la mesa eleva pensamiento, cosa, no tiene, no es una estructura válida de razonamiento. ¿Se entiende? A Aristóteles le interesa esa parte del descubrimiento de la verdad, que nuestros razonamientos tengan esa coherencia. Y Aristóteles va a tener un libro que se llama El Organón. En el Organón, Aristóteles va a dar sus leyes fundamentales del pensamiento y del razonamiento. Aristóteles va a identificar tres grandes principios para pensar correctamente. Estos principios son el principio de identidad, que significa que una cosa es igual a sí misma, el principio de no contradicción, que quiere decir que una cosa no puede ser y no ser a la misma vez y en el mismo sentido, y el principio del tercero excluido, que quiere decir que entre una afirmación verdadera y falsa, no hay una tercera vía. O una cosa es verdadera o una cosa es falsa. Punto. O dicho de otra forma, que un enunciado, algo, una afirmación que yo hago de la realidad, o es verdadero o es falso. No hay un punto medio. Si yo digo la luna es blanca, o eso es falso o eso es verdadero. Ese es el principio del tercero excluido. Toda esta estructura que utiliza Aristóteles lo va a hablar en su famoso libro El Organón. Les recomiendo leerlo, porque ahí nace la lógica. Eso le interesa a Aristóteles. Ya sabemos que esta etapa entra en crisis y quienes rescatan la mayéutica, la dialéctica y la lógica formal que había fundado Aristóteles son los clérigos y la iglesia cristiana a través de sus diferentes niveles. Y aquí nace el método de la Edad Media, llamada la disputa para el autor. Si antes descubrir la verdad significaba preguntar, afirmar, negar, que tenga coherencia lo que digo, para la Edad Media el método va a ser comparar entre autores y extraes lo bueno de uno, de cada posición, para generar algo más profundo y nuevo que pueda avanzar la filosofía. Ya no entro en la lógica dialéctica de confrontación, sino rescato y comparo y hago disputar las diferentes visiones filosóficas para llegar a la verdad. Ese es el método de la Edad Media, representado, por supuesto, a través de San Agustín de Hipona, San Anselmo,
Dante Alighieri, Santo Tomás de Aquino, Guillermo de Ockham, entre muchos otros. Cada parte de la filosofía tiene un método. En la lección 3 vamos a ver cuál es ese método. Ese método es la intuición. Pregunta, ¿quién puede responderme? ¿Qué es la intuición? ¿Quién puede responder esa pregunta? ¿Qué es la intuición? ¿Alguien que lo busque en Google, en ChatGPT? Buenas noches, Lice. Creo que es un conocimiento directo, pero que no pasa por el razonamiento ni explicación. Perfecto. Una intuición es cuando la verdad se nos revela automáticamente, sin que eso pase por un entendimiento previo. Por ejemplo, tú ves a dos personas, una alta y una bajita. Nadie necesita explicarte quién es más alto para entender esa verdad. En el momento en el que ves la relación de quién es más alto y quién es más bajo, ahí ya se te reveló la verdad. No necesitas una explicación. Eso es una intuición. Es una verdad revelada directamente. El método de la filosofía se va a hacer valer de la intuición. Pregunta. ¿Quién puede responder esta pregunta? ¿Será que cualquier verdad la podemos conocer sin que pase por el entendimiento? Le voy a preguntar eso a Iván Cáceres. ¿Se ha entendido la pregunta, verdad? ¿Qué piensa Iván? ¿Será que todas las verdades las conocemos directamente o hay que entender algunas para recién captar esas verdades? Eh, Perdón, licenciado. Me repito otra vez la pregunta. De- Concéntrate. ¿Será que cualquier verdad la podemos conocer directamente, como en el método intuitivo? ¿O hay verdades que necesitan ser necesariamente explicadas para que las conozcamos? Pues sí, yo creo que sí hay verdades que tienen que ser necesariamente explicadas. O verdades, Ya. perdón, disculpe, ¿qué tipo de verdades? Tal vez no escuché bien. No, Eh, hablaba de la verdad en general. ¿O tú crees en las verdades? Y eres un posmoderno, que no es malo. Yo leo bastantes posmodernos. Hoy día estaba leyendo a Frederick Jameson, que me gusta, es un autor que me gusta mucho, que habla de la posmodernidad desde una crítica cultural. Está leyendo un libro que se llama Arqueologías del Futuro. Gran libro, léanlo, pero una vez que hayan leído el resto de los autores. El propio Bertrand Russell tiene un libro que se llama Los problemas de la filosofía que les recomiendo para quienes quieren profundizar en esto. Es un mundo lindo el de la filosofía. Y siempre es un tema de conversación que les ayuda a tener un dominio del conocimiento muy poderoso. Les ayuda a tener el dominio de los pilares de la realidad. Y si ustedes conocen filosofía, no va a haber nadie quien les gane un debate, porque aunque debatan de derecho,
Puedes llevarlo al terreno filosófico y ganarle en el terreno filosófico a tu contrincante si estás debatiendo. Por ejemplo, alguien te pregunta, ¿qué es el derecho? El derecho es el estudio de la norma. Y alguien te puede decir, ¿y qué es la norma? Y tú le puedes decir, la norma es un imperativo, o sea, una obligación que se manda a un sujeto, a una colectividad. Y alguien desde el punto de vista filosófico te puede decir, tu definición no cumple con lo que debe cumplir una definición. Tu definendo no es igual a tu definiens, si se llama. Entonces te cambia el giro de la conversación. Llegas hasta el último piso de la realidad. Entonces les recomiendo mucho. Pero aquí quería llegar con este ejemplo de Russell, de los problemas de la filosofía, así se llama ese libro, que cuando finaliza el libro, el propio Russell en sus notas bibliográficas te dice y te recomienda leer a los clásicos antes de que vayas con otros autores. En los clásicos está el conocimiento. Y ya después ustedes van a ir escalando y conociendo a otros autores y llegando a donde quieran llegar. La filosofía es un mundo súper amplio. Para llegar a Theodor Adorno, por ejemplo, tendrían que haber pasado por todos los clásicos, por la Edad Media, por David Hume, no, primero por Descartes, David Hume, Kant, Hegel, Heidegger y recién haber llegado a Theodor Adorno. Que Adorno habla ya en un lenguaje extremadamente complicado y solo es entendible si has leído las cosas previas. Entonces, les recomiendo mucho ese libro si ustedes quieren tener una orientación filosófica. Bueno, muchachos, muchachas, ya es las 10 de la noche. Creo que hemos avanzado bastante, hemos visto cosas que no habíamos visto en la última clase. Les quiero dar las gracias a quienes han atendido esta clase. Siempre trato de dar buenas explicaciones, que sea entendible, que sea propedéutico. Eh, Personalmente no soy muy fan de las clases virtuales. Me gusta a mí estar en persona, interactuar con mis estudiantes, verlos, ver que están atendiendo la clase, que están entendiendo, cuestionarlos, preguntarlos y hacer del conocimiento una cosa activa, que no sea un monólogo. Los monólogos no siempre son buenos. Cuando Aristóteles, perdón, cuando Sócrates hacía filosofía, lo hacía en diálogo. Cuando Platón habla de la filosofía, dialoga, hace dialogar a sus protagonistas para llegar a la verdad. El diálogo es el instrumento, creo yo, fundamental para hacer filosofía. Aparte de lo que hemos hablado del asombro, por supuesto, el interés. Entonces, yo soy más fan de las clases presenciales. Pero eso no quiere decir que no pueda tener este espacio adecuadamente con ustedes. Bueno, que tengan una muy buena noche, muy buena jornada y nos vamos a estar viendo la siguiente clase, que es el día viernes. Lección 3, vemos, bueno, acabamos lo poco que nos queda de la lección 2, lección 3, lección 4 y lección 5. Así que nos vemos en la siguiente clase. Que tengan muy buena noche. Hasta luego. Hasta luego, licenciado, que le vaya. Gracias, gracias. Hasta luego, Alicia.